Hola, yo soy Mariana Campuzano, de primer semestre de Medicina, y voy a hablar sobre la leucemia. La leucemia es una enfermedad neoplásica maligna en la que las afectadas son las células de la sangre. Entonces, para hablar sobre esa, hay que hablar sobre qué es la sangre. La sangre es un tipo de tejido conectivo especial que transporta sustancias a través de los vasos sanguíneos por todo el cuerpo. ¿Qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células similares estructuralmente que se unen para cumplir una función determinada. Un tejido conectivo es aquel que conecta órganos o tejidos y se caracteriza por tener abundante matriz extracelular. En el caso de la sangre, que es un tejido especial, esta matriz extracelular es muy líquida, compuesta en un 90% de agua y carece de fibras elásticas y de fibras de colágeno. Los elementos formes que forman a la sangre son las células, que son los eritrocitos, que son los más abundantes y transportan el oxígeno, y los leucocitos, que cumplen función de protección. Además están los fragmentos celulares, que son las plaquetas, que son los más pequeños. Para el estudio de la leucemia nos enfocaremos entonces en los leucocitos. Los leucocitos, como dije, son las que cumplen función de defensa. Entre estos están entonces los granulocitos y los agranulocitos. Sin embargo, todos tienen en común la presencia de núcleo, algo que no se ve en los demás fragmentos celulares, entonces les da una coloración basófila, al menos pues en una parte, y también la presencia de gránulos azurófilos, que son los lisosomas de los leucocitos. Los granulocitos tienen un núcleo lobulado que va adquiriendo esta forma a medida que la célula evoluciona, y además tienen gránulos de secreción regulada. Entre esos están entonces los neutrófilos, cuyo núcleo tiene 3 lóbulos, y su citoplasma es neutro por la ausencia de captación de la coloración. Tenemos los eosinófilos, que tienen un núcleo bilobulado y un citoplasma rojo. Los basófilos también tienen un núcleo bilobulado, pero este se ve opacado por los gránulos de secreción regulada, que captan mucho la coloración basófila y se podrían contar. Por el lado de los agranulocitos están entonces los linfocitos, que tienen un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma con una pequeña indentación, ya estos no son lobulados. Y los monocitos, que son las células más grandes de la sangre y tienen un núcleo arriñonado con cromatina laxa. Los leucocitos se forman en la médula ósea, se transportan por la sangre y actúan en el tejido conectivo propio. Así, la médula ósea es un ambiente propicio para que la célula madre hematopoyética pluripotencial crezca, se desarrolle y se diferencie. Para eso tenemos entonces el estroma, que es la parte estructural de la médula y cuenta con células reticulares, fibras reticulares, macrófagos especiales, células mesenquimáticas y vasos sinusoides. Los sinusoides son vasos muy grandes, muy dilatados y muy permeables, entonces permiten la entrada de las células maduras que ya se van a dirigir a la sangre, y esas son sacadas ya al torrente sanguíneo por una vena emisaria. Por su parte, el parénquima es la parte funcional de la médula y está formado por las células que se están produciendo. La principal de estas es entonces la célula madre hematopoyética pluripotencial. Pluripotencial porque tiene la capacidad de especializarse y dar lugar a las diferentes líneas de leucocitos. Entonces, si da lugar a una célula progenitora mieloide común, esta se puede convertir entonces en un granulocito o en un mielocito. Entonces, para una progenitora de granulocitos se va a convertir en un mieloblasto. El mieloblasto se va a convertir en un promielocito, donde se forman los gránulos azurófilos. Ya para la formación de los gránulos específicos se van a formar las diferentes estirpes granulares en el mielocito, luego está el metamielocito, después la célula banda en el caso de los neutrófilos, y finalmente tenemos los granulocitos maduros.
Para el caso de los monocitos, la célula progenitora mieloide común se va a convertir en una célula progenitora de monocitos que al cabo de más o menos 55 horas se va a convertir en un monocito maduro. Para los linfocitos, la célula madre hematopoyética pluripotencial no va a formar un precursor mieloide común, sino un precursor linfoide común. Este va a dar lugar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Los primeros van a madurar en el timo y los segundos van a madurar en la médula ósea. El valor normal de leucocitos en la sangre está en un rango muy amplio y va de 3.500 a 10.500 células por microlitro de sangre. Si este valor se ve excedido, podemos sospechar una enfermedad de la sangre. La enfermedad de la que vamos a hablar entonces es la leucemia. La leucemia es una enfermedad, como dije, neoplásica maligna, en la que por una mutación en un gen para la célula hematopoyética se va a producir una proliferación desregulada de los leucocitos. Por eso leucemia significa sangre blanca, por la exageración de leucocitos que hay. Entonces aquí vemos una médula ósea sana, donde hay muchos adipocitos y una cantidad normal de leucocitos. Sin embargo acá, que tiene leucemia, los adipocitos ya se ven reducidos y hay demasiados leucocitos. En esto se da entonces una insuficiencia medular por la acumulación de leucocitos en esta estructura. La insuficiencia medular es la que nos va a llevar entonces a conocer los síntomas o a explicar los síntomas de esta enfermedad, que incluyen palidez, cansancio general, malestar, intolerancia al ejercicio, porque no se pueden producir suficientes eritrocitos porque la médula está invadida por otras células, por abundantes leucocitos que están tomando los nutrientes. Además pueden haber petequias o equimosis por la trombocitopenia, que es una ausencia o una disminución en las plaquetas. También hay fiebre, que es un síntoma muy común en esta enfermedad porque es una respuesta ante los patógenos. Y decimos, porque hay patógenos y hay tantos leucocitos que son los que nos protegen. Esto es porque los leucocitos que se producen son inmaduros o tienen una morfología madura, pero sus gránulos son inmaduros, entonces no pueden cumplir la función de defender, es decir, son células inútiles. Estas no solo se acumulan en la médula, sino que se filtran a la sangre y se pueden filtrar a otros órganos como son el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos, causando entonces esplenomegalia, hepatomegalia, adenopatías y además enfermedades o problemas en los huesos y articulaciones, porque es en los huesos donde está la médula ósea. La leucemia puede clasificarse según su tiempo de evolución, en aguda y crónica. En la primera la evolución es muy rápida, o según la línea celular afectada puede ser linfoblástica o mieloide. Para los pacientes que tienen deficientes células madre, por ejemplo en caso de una leucemia, se puede hacer una donación de estas células. Entonces, eso se pueden tomar directamente de la médula ósea, que se ubica en las crestas ilíacas, o de la sangre periférica. En los dos casos se aplica un estimulante de colonias granulocíticas en el donante para que se produzcan más células hematopoyéticas, y para el caso de la muestra por sangre periférica, para que estas células se desprendan de la médula ósea. Así se toma las células por aféresis, que es, se saca sangre del donante, se separan las células madre que se necesitan y luego los demás componentes de la sangre se devuelven al donante. Otra forma es directamente del cordón umbilical, inmediatamente nace el bebé. Las referencias para esta exposición son un tratado de pediatría de Nelson, Hunkeras Basic Histology, Histología de Ross, Principios de Medicina Interna de Harrison y la presentación para la clase. Muchas gracias.